Nosotros estamos en Argentina en el dilema de gradualismo o acción, así lo hemos denominado a este desayuno. Hay toda una discusión sobre el tema. Hay un juego entre la economía, lo social y lo político. Hay quienes dicen que quiere ir más rápido, vamos a fracasar en lo político y esto va a dar por terminada la experiencia de un gobierno que ha tratado de transformar, que se llama Cambiemos. Otros dicen, si vamos tan lento, el fracaso puede venir porque no se llega a pasar el Rubicón, que es la posibilidad de un nuevo deporte. Entre esos extremos se debate la cuestión. Vamos a ver nosotros cómo lo vemos y cómo estamos ubicados. Por de pronto hay que destacar los logros de esta gestión de gobierno. Un mejoramiento sustancial de la calidad institucional, no hay ninguna duda. Por comparación con lo que era, la Argentina se ha ganado un enorme prestigio en el plano internacional. Los discursos lo dicen así, las consideraciones que ha recibido el presidente también lo confirman, las visitas internacionales nos han dado un espaldarazo muy grande y esto hay que considerarlo como un hecho muy positivo. Este gobierno hizo los deberes correctamente, al principio salió del default, retornó a los mercados, desarrolló un blanqueo que puede ser criticable desde un punto de vista, pero de un resultado extraordinario, que le ha dado una base fiscal un poco más importante, veremos después si eso no es suficiente. Se goza de mayor libertad económica, se levantó el cepo cambiario, los controles de precios se han disminuido. El gobierno ha hecho un esfuerzo en invertir en infraestructura, en vivienda. Veremos también que esto a lo mejor tiene algunas cuestiones que hay que discutir y criticar. Sin duda alguna, la honestidad del gobierno es distinta, o sea, hay un avance notable en la supresión de esa enorme corrupción que tuvo el gobierno kirchnerista. Hay diálogo político, el gobierno ha sido hábil en acuerdos parlamentarios en sus primeros meses de gestión y las elecciones de medio término de octubre del año pasado le dieron un espaldarazo. Esto todo constituye un hecho positivo. Ahora veamos los hechos que constituyen un faltante, asuntos pendientes. La reforma laboral ha sido intentada con un proyecto liviano, que no iba al fondo de la cuestión, pero no se ha logrado ni siquiera eso. Y este es un tema relevante para quienes buscan una Argentina competitiva, para quienes tienen que venir a invertir en este país y encuentran que contratar a una persona implica un riesgo potencial altísimo y los mecanismos de negociación de las condiciones de labor y salariales son propias de una época superada en general en el mundo. Seguimos con la Carta del Laboro. Hay un deber faltante en la reducción del gasto público y disminuir la presión impositiva. Este es otro tema relevante sobre el cual vamos a volver enseguida. La inflación ha sido disminuida, pero sigue vigente. La inversión privada, de la cual se esperaba mucho como una base de crecimiento y de reactivación económica, no ha venido como se esperaba. Y esto tiene que ver con estas cuestiones faltantes, con una situación incierta sobre la posibilidad de pasar ese Rubicón, de no caer nuevamente en default, que es una amenaza siempre pendiente. El gobierno ha intentado la apertura económica a través de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, está negociándose. En este momento hay toda una discusión y un debate con los industriales que se resisten por razones lógicas a una apertura económica, por razones atávicas y también por razones prácticas. Enfrentan una presión impositiva y condiciones de trabajo que hacen una Argentina poco competitiva para enfrentar una apertura, pero la apertura tiene que venir. Ha habido una mala selección de algunas inversiones públicas, muy notorias a veces,
casos extremos, como el desplazamiento de la autopista Ilia, como el sumergir las líneas férreas que llegan a las 3 estaciones terminales de la capital por debajo del centro, etc. Pero no voy a insistir en este tema porque no es un tema relevante desde el punto de vista macro. Y ahí agrego que algo que aspiramos todos, que es superar una grieta histórica, que es una visión sesgada de lo que ha pasado en este país. Este no es un tema económico, pero hace a la paz interior y esto hace finalmente a la convivencia y a la economía. Bueno, vamos a algunos datos que nos ubican en la realidad. Cuando asume este gobierno dijo voy a reactivar la economía después de 3 o 4 años de recesión. Le costó. Ahí tenemos... Tenía un señalador. Acá. Este es el momento donde se inicia la gestión Macri. El primer año fue un año recesivo. Acá estamos mirando los crecimientos de la economía medidos a través del índice del EMAE respecto a un año anterior. Fueron negativos. Recién en el segundo año se produce la reactivación. Esto le costó algún prestigio al gobierno que amenazaba o decía que en el primer semestre, o sea, a partir de este momento, la reactivación se iba a producir. Pero la reactivación está ahí, es un hecho positivo. Es una reactivación apoyada en un aumento del salario real, en volcar a través de los fondos obtenidos por el blanqueo dinero hacia los jubilados por la reparación histórica. Ese dinero se gasta, una suma bastante relevante. No es una reactivación apoyada en un proceso de inversión que le daría solidez a esta reactivación en un plazo más prolongado. De manera que este es un éxito parcial. De todas maneras, en los últimos meses parece irse apagando un poco la reactivación que observamos el año pasado. No es pareja la reactivación, hay sectores más activos, por ejemplo el de la siderurgia, que tiene que ver con la industria automotriz, el del cemento, tiene que ver con lo que acá se dice minerales no metálicos, la construcción, y otros que están todavía en recesión, como el petróleo procesado, algunas cuestiones de consumo, alimentos y bebidas, etc. O sea, no es parejo el proceso de reactivación, tiene que ver más con ciertos sectores que el gobierno ha profeso intentado reactivar. Acá tenemos un tema fundamental, que es el tema del gasto. El gasto público, a partir del año 2002, creció notablemente hasta el año 2015. Este es el hecho y es el peso de la herencia kirchnerista. Pasó de 25.6% del Producto Bruto al 46%. O sea, un aumento más que notable porque está referido al Producto Bruto. O sea, si la economía creció, el gasto público creció sustancialmente más. Y esto tiene 3 componentes: la nación, las provincias y los municipios. Y los 3 componentes muestran un crecimiento notable. El empleo público prácticamente se duplicó, con mayor presencia en este fenómeno de las provincias y los municipios. Los planes sociales que en el año 2002 abarcaban aproximadamente 1 millón de personas, en el año 2015 abarcaban 8 millones y sigue siendo así, un poquito más todavía. Los subsidios al transporte de la energía que no existían en este momento por el congelamiento de tarifas llegaron aproximadamente a 4 puntos del producto en el año 2015. O sea, ha habido todo un conjunto de elementos determinantes de este crecimiento. Pone a la Argentina en un nivel de gasto público sobre su economía, sobre su producto, por encima de ciertos países europeos que tienen otra calidad de gasto, muy por encima de Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, y muy por encima de países similares. El tema es que este aumento del gasto ha requerido, para ser absorbido, un incremento muy notable
de la presión impositiva. Acá tenemos los impuestos, fíjense, pasaron de menos del 20 puntos del producto a casi 40, arriba de 30. Acá tenemos la incidencia también del blanqueo. El resultado fiscal, como vemos acá, tuvo en los años 2003 a 2009 positivo. Esto fue consecuencia de que la fuerte devaluación que se hizo en el año 2002-2003 no se trasladó inmediatamente a las jubilaciones y a los horarios públicos. Pero cuando eso ocurrió, este superávit fiscal comenzó a desaparecer y el resultado financiero, que es la barra más larga, que incluye los intereses, empezó a crecer porque el país ha empezado a endeudarse para resolver este faltante. Bueno, este es el talón de Aquiles de la situación de la economía. Hoy hay un artículo muy interesante de Ricardo Esteves en el diario La Nación, lo recomiendo, porque plantea este tema y sobre todo plantea la falta de reconocimiento de este problema en los inicios de esta gestión de gobierno. Hacemos esto porque demasiado está terminando mucho tiempo. El tema es que la Argentina cayó en default varias veces en la historia y sobre todo en la historia reciente. La última experiencia fue la del año 2001 y 2002, cuando en el año 2001-2002 el déficit era aproximadamente 3 puntos del producto, actualmente supera los 7 puntos del producto. La deuda alcanzaba aproximadamente 50 puntos del producto. Hoy, si estamos computando la deuda como por ciento del producto, incluyendo la deuda interestatal, que nosotros consideramos que debe ser considerada, está en aproximadamente 58 puntos del producto. Esta es una proyección. O sea, no estamos en condiciones, digamos, que impliquen una situación tan diferente. Incluso en algunos aspectos es más seria, requiere soluciones más drásticas. En el año 2002, como vimos recién, el gasto público estaba por debajo de los 35 puntos del producto, hoy está en los 47. Las condiciones, el tema es sustancialmente más aguda desde ese punto de vista. Bueno, por no resolver el ajuste en su tiempo, se cayó el default. Y el default es destructivo. El default hace el país casi ingobernable. De hecho, cuando hemos tenido dificultades y crisis de deuda, se ha resuelto esta por hiperinflación o por exceso de endeudamiento. Los gobiernos no pudieron resistirlo. Año 89, año 2001. Se dice que el tema podría ser resuelto si hay espacio político para hacerlo, pero no lo hay. Lo que hoy marca Ricardo Esteves en su artículo, y nosotros venimos diciéndolo, es que la campaña política de Cambiemos se hizo con la consigna de que los problemas no eran tan graves y se podían resolver. Venía un equipo de gobierno sólido, había una transformación, todas las medidas de inicio que se hicieron apuntaban a recuperar el prestigio y la calidad institucional, y eso iba a ser suficiente. Por lo tanto, no se quiso profundizar en esta situación. Esto le quitó espacio al gobierno para hacer los ajustes que debía hacer para volver a encarrilar la situación fiscal y evitar el riesgo que hoy tenemos por delante. Lo cierto es que también se eligió una estrategia supuestamente liviana para resolver la cuestión del desajuste fiscal. Mientras el gobierno kirchnerista lo hacía fundamentalmente con emisión y con inflación, la gestión Macri decide hacerlo con deuda externa. Deuda que se podía tomar porque se retornó a los mercados después de la eliminación del cepo y la recuperación de la situación frente a los acreedores. Esto le ha permitido al gobierno
tener acceso a los mercados de deuda, que consideran que la Argentina tiene por delante la posibilidad de devolverla. Pero esto tiene sus límites. Fue dulce en el sentido de que no se presionó sobre el crédito interno, supuestamente, pero sí se lo hizo indirectamente. Pero esto hoy está visto como una dificultad en ciernes. De hecho, el gobierno ha decidido recurrir al mercado interno para financiar el déficit, en menor medida al mercado externo. Acá tenemos el resultado fiscal de las provincias, que incide notablemente en el resultado general. En el extremo tenemos Chubut, Santa Cruz y Chaco, en el otro tenemos San Juan, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. Buenos Aires y Capital Federal están por el medio. Todo esto compone un punto del producto de déficit fiscal que se agrega al déficit del gobierno nacional. La decisión de tomar deuda externa para financiar el déficit tuvo como consecuencia, entre otras, una presión sobre el valor del dólar, pero hacia abajo. Este es el año 2011, esta es la situación actual. La paridad, esto está hecho, es un índice, tomando como 100 el año 2015. Pero si se analiza la paridad histórica, y estos cálculos siempre tienen enormes márgenes de error, y también marcan que tengo tiempo superado. El dólar debería estar en el orden de los 25-26. Hay un desfasaje, hay un retraso cambiario que está indicado acá. El efecto de este retraso, sumado a la enorme presión impositiva y a todas las dificultades de competitividad, determinan un resultado negativo en la relación externa, tanto el balance de pagos como el balance comercial. Pasa al siguiente. Acá tenemos la cuenta corriente del balance de pagos. Esto es el comercio más los invisibles, turismo, servicios, de valores positivos. En los años 2006, 2007, 2008 estamos ahora en valores negativos. Este es el déficit paralelo al déficit fiscal. Y esta es consecuencia, como les dije, de cierto retraso cambiario y falta de competitividad por la enorme presión impositiva, que a su vez es una consecuencia del enorme gasto público. La balanza comercial se ha hecho negativa, acá tenemos las importaciones y las exportaciones, y esto es un valor que está en el orden de los 6-7 mil millones de dólares, muy alto históricamente y muy difícil de sostener en el tiempo. El tema del gasto, esto voy a tratar de pasarlo rápido, pero es la parte sustancial. Acá tenemos lo que se incrementó entre el 2002 y 2017, el porciento del Producto Bruto. Aumento de la burocracia estatal, 5.6 del producto. La mayor responsabilidad está en los gobiernos provinciales y en los municipales. Jubilados y pensionados, aumentó en 3,4. Pasó casi al doble el número de jubilados y pensionados a raíz de las moratorias previsionales que permitieron que mucha gente se jubilara sin haber hecho aportes. Planes sociales, 4 puntos, fundamentalmente en la nación. Subsidios a la energía, el transporte por demoras en los ajustes tarifarios, 2.9. Y esto compone el aumento que tuvimos en ese periodo. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Bueno, muy poco con jubilados y pensionados. Hay un derecho adquirido, las jubilaciones y las pensiones están indexadas, pero sí se puede trabajar en los subsidios económicos, de hecho se lo ha hecho, y en la burocracia y los planes sociales. Vamos al siguiente. El déficit con guardadorismo, ¿qué ocurrió? En el 2017 tenemos esta situación. El déficit financiero son 7.1 del producto, 3.9 es el déficit primario de la nación, se agrega un punto de las provincias y los intereses de la deuda 2.2. Esto no es muy distinto, sino básicamente lo mismo que había en el 2015. Bajó en algo esto, pero subió esto. En el 2019 con gradualismo, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es lo que dice el gobierno, 2.2 déficit primario, las provincias 0.9, hay un pacto fiscal muy liviano, que no les pide que bajen el gasto, sino que no lo aumenten más
que la inflación. Los intereses de la deuda van a crecer porque la deuda está creciendo y porque las tasas de interés también. Y vamos a tener un déficit financiero de 6.1. O sea, el tema no va a estar resuelto y la idea de que en el 2020 o 2021 la deuda empieza a decrecer no está convalidada por este número. Para eso necesitaríamos bajar el 6,1, que es el déficit. Si nosotros logramos bajar el déficit a 0, empezamos a devolver deuda o esta no va a aumentar. ¿Cuál es la reducción posible del gasto? Y acá viene el tema fundamental. Esto es lo que se hizo en 2016-2017, se bajó en 2,2, pero fundamentalmente por la reducción de los subsidios a la energía. Todavía falta el transporte y esto es lo que hay que hacer en el futuro y también parte de la energía. Y esto hay que hacerlo, se puede y se debe hacer. Los boletos de colectivos o de trenes, sobre todo en la región metropolitana, son, en comparaciones internacionales, regalados. En el año 2001, a valores de hoy, se pagaba el boleto de colectivo $1, y hoy eso sería 20 pesos, se está pagando 8 pesos. Y el tren es todavía más regalados que eso. Este es el tema básico, el gasto burocrático, nación y provincias. Lo que se ha hecho es mínimo y lo que hay que hacer es bastante más. 2,5 puntos del producto es posible cuando este gasto burocrático aumentó en 5 puntos del producto. Los planes sociales es el otro tema y la reducción de la corrupción la consideramos ya realizada. Esto es lo que nos permitiría bajar el déficit en la proporción necesaria para empezar a devolver deuda o para no incrementarla más, o sea, renovarla. No bajaríamos lo que subió el gasto, sino casi la mitad de lo que subió, lo cual no parece una aspiración demasiado grande. El punto débil está en estos dos temas, el gasto burocrático y la reducción. Nosotros hemos propuesto desde nuestra fundación, en realidad hemos recogido un trabajo que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, en Fiel, en los años 90, en Recrear, en los años previos a la campaña electoral del 2003, y la intención de haberlo llevado a cabo en el 2001, cuando Ricardo López Murphy está presente, fue ministro de Economía, yo lo acompañé como secretario para la modernización del Estado, y teníamos un programa de ajuste que hoy sería muy leve, pero que era necesario para evitar el default. Bueno, nosotros nos fuimos al ministerio y el default cayó después. El tema de estos ajustes es gradualismo o shock. Lo que nosotros decimos es hay que tomar las medidas ahora y los efectos hacerlos graduales, porque efectivamente hay un impacto social. El tema de la reducción del empleo público es posible sin que haya que dictar una ley. Esa ley existe de los finales de Menem. Establece que la estabilidad constitucional del empleo público se pierde cuando se suprime el cargo. Cuando se suprime el cargo, hay un mecanismo de disponibilidad por año en el cual se mantiene el salario y una indemnización. Esto permite que el efecto se gradúe. Nosotros proponemos extender esto a 2 años, la indemnización más la jubilación temprana, más incentivos en las empresas privadas para captar a los empleos que quedan en disponibilidad. Y esto permitiría, con una reestructuración importante, con un efecto graduado en 2 o 3 años, lograr esta reducción. No es la idea del gobierno en este momento, creo que es el camino que habría que seguir, porque si esto no sucede, efectivamente tenemos un riesgo muy grande. Si la Argentina no corrige su situación fiscal, el panorama internacional es incierto y las probabilidades de un default son crecientes en el tiempo. Un default, como dije hace un rato, es destructivo. O sea, hay que trabajar, hay que optar entre situaciones extremas. Lo que tiene que hacer el gobierno es ponerlas de manifiesto, hacer aritmética frente a la opinión pública y expresarla de forma clara y sencilla, diciéndole a la gente qué puede ocurrir si no se toman medidas. Entonces, creo que esas medidas van a ser más potables, sobre todo si se las amortigua socialmente en plazos largos.